Bienvenidos a Historia de Chile, el canal que tiene por objetivo resumir en videos cortos la historia de este país desde sus orígenes hasta la actualidad. En esta ocasión, estudiaremos los efectos ocasionados por la invasión hispana en la sociedad indígena del Chile central, el lugar que hasta entonces había sido la zona exclusiva de colonización de la empresa valdiviana. Como noticias acerca de lo que pasaba en el Perú. Gracias a este, pudo saber de la turbulenta situación del antiguo imperio del Inca, de la rebelión de los almagristas, la muerte de Francisco Pizarro y la asunción de Cristóbal Vaca de Castro como gobernador del Perú. No debemos olvidar que, durante siglos, la suerte de Chile dependió de lo que ocurría en el Perú. La correspondencia de Pedro de Valdivia deja ver en todo momento la ansiedad que sentía de expandir sus dominios hacia el sur de Chile, y quizás esto se debía al temor de que otros conquistadores llegaran con autorizaciones reales a disputar lo que Valdivia consideraba como suyo, aseveración que estaría respaldada por las constantes solicitudes que el capitán de conquista hacía a las autoridades a quienes estaban dirigidas sus cartas, para que respetaran y legalizaran sus derechos y conquistas. El tortuoso viaje campo traviesa de ida de Monroy y su posterior navegación de regreso instaron a Valdivia a establecer un asentamiento intermedio entre el puerto de Valparaíso y el Perú. Con esta intención, comisionó a Juan Boón para que poblara y edificara la segunda ciudad de la colonia, en el valle que los indígenas dieguitas llamaban Coquimbo. A mediados de 1544 fue fundada la Villa Nueva de la Serena, en honor a la localidad extremeña donde nació Pedro de Valdivia. Ese mismo año de 1544 llegó desde el Perú embarcado en el navío San Pedro el capitán Juan Bautista Pastene, el cual había recibido órdenes del gobernador Vaca de Castro de servir a su majestad el rey Carlos en la conquista de Chile. Debido a sus reconocidas habilidades náuticas, Pedro de Valdivia lo nombró teniente general en la mar y acto seguido le encomendó la misión de navegar hacia el sur para reconocer la ruta marítima hacia el estrecho de Magallanes, al mismo tiempo que dejara registro de las características de las costas. El año 1545 se caracterizó por los preparativos de Valdivia para su nueva arremetida en contra del país de los Promaucaes, para lo cual se hacía indispensable acumular alimentos, traer nuevos refuerzos y asegurar el sometimiento de las comunidades indígenas del Valle del Mapocho Maipo. Asimismo, buscó resolver de manera definitiva un asunto que le preocupaba. Legalmente, aún ostentaba el título de teniente de gobernador, con el cual había partido desde el Perú y que sometía su autoridad al poder de los gobernadores de ese mismo lugar. Esa subordinación era algo que no acomodaba al capitán de conquista. Con esta idea, envió a Alonso Ulloa a España con la misión de oficializar su autoridad y derechos sobre la conquista de Chile ante el mismísimo emperador Carlos. Si hasta este minuto usted ha estado pensando, este canal solo relata los acontecimientos protagonizados por los españoles, es totalmente eurocéntrico y solo cuenta una parte de la historia dejando de lado la importancia de las acciones realizadas por los pueblos indígenas, déjenme decirle que parcialmente tiene razón, pero todo tiene una justificación. En primer lugar, y como señalé en el primer video de este canal, el relato utilizará como marco cronológico a la existencia del Estado de Chile, y para ello debemos esperar hasta la llegada de los españoles, pues ninguno de los diferentes pueblos indígenas que existían en el territorio había conseguido o siquiera intentado construir una organización política que abarcara todo el espacio de lo que hoy conocemos por Chile. En segundo lugar, no hay dudas de que el Chile actual es el resultado de un proceso de mestizaje y sincretismo cultural, pero para que ello ocurriera era preciso que llegara a este territorio el segundo componente que daría origen a este fenómeno, ya que estaban los indígenas, faltaban los españoles. En tercer lugar, es evidente señalar que, para armar un relato histórico, resulta más sencillo recurrir a los documentos escritos de cualquier época que se busque retratar, y en nuestro caso, los únicos que disponemos, en un primer momento,
fueron los redactados por los españoles. Otra vez, como señalé en el primer video, no es por desprecio, no es por negligencia, ni por desinterés que he ido construyendo el relato de esta manera, es solo por una cuestión de pragmatismo. ¿Qué estaban haciendo los diferentes pueblos del Chile central hasta entonces? ¿Qué era de los Aconcaguas, los Mapochoes o los Maipoches? ¿Acaso estaban sentados esperando ser conquistados? ¿Acaso no tienen historia? Si bien en el intermedio argumental señalé que por cuestiones prácticas me había centrado en los sucesos hispanos, es preciso que cambiemos el enfoque del protagonismo del relato. Según dejan ver las crónicas hispanas, desde el primer momento en que los invasores pusieron un pie en Chile, la lucha indígena fue constante, y no solo me refiero a la lucha armada, sino que a toda una gran gama de estrategias de hostigamiento y resistencia. La gama de tácticas de oposición de las comunidades indígenas hacia la hueste valdiviana abarca lo económico, militar y logístico. Económicamente hablando, la masa de conquistadores era esencialmente una fuerza militar, cuya principal ocupación era la guerra. Por ello, es evidente señalar que su tiempo y energía estaba enfocado a acciones bélicas. Es por ello que los españoles dependían en gran medida para su supervivencia de los bienes confiscados a las diferentes comunidades indígenas. Oigan, todo el territorio le pertenecía al rey de España por obra y gracia del Santo Padre de Roma, y por lo tanto, todos los habitantes originarios de esta comarca eran legítimos súbditos de su majestad, y por ello debían servicio y tributos a este y a sus legítimos representantes, bla 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 bla. Ahí tienen la razón de esta actitud tan abusiva. Por lo tanto, la estrategia inicial de los invasores fue dedicarse a imponer la autoridad por medio del derecho, y si esto no funcionaba, por medio de la legítima guerra, como bien estaba contenido en los documentos de requerimiento que los conquistadores leían en un perfecto castellano a las distintas comunidades de América, que ni un carajo entendían lo que estos extraños forasteros recitaban con tanta parsimonia. Es así que, dedicados enteramente a la guerra, para comer y sobrevivir, los españoles expoliaban económicamente a las diferentes comunidades indígenas que hallaban a su camino, ya sea por las fluidas comunicaciones que existían entre los pueblos originarios y de la cual daban cuenta los cronistas españoles, ya sea por la experiencia acumulada en los diferentes encuentros con los invasores. Los indígenas desde un primer momento opusieron la guerra económica al avance de la hueste valdiviana. Esta estrategia consistió en evitar el acceso de los conquistadores a los bienes necesarios para su supervivencia, alimentos, vestuario y animales principalmente, ya sea por la destrucción o el ocultamiento. El mismo Pedro de Valdivia da cuenta de esta situación en su correspondencia. Debió enfrentar esta dificultad tanto en su viaje por el norte de Chile como en su asentamiento en el Valle Central. Mientras la resistencia indígena se mantuvo, cosechas y animales fueron ocultados o destruidos. Incluso hoy en día perdura entre las comunidades mapuche la costumbre de almacenar, ocultar alimentos, como es el caso de la papa funa o funal puñú, la cual consiste en almacenar una canasta de papas en un riachuelo o en un pequeño pozo, para que así éstas se descompongan en un medio anaeróbico y con ello se logre su almacenamiento por largos periodos. Según relatan actualmente miembros de las comunidades mapuches, esta práctica se realizaba en tiempos cuando el Estado de Chile inició el proceso de ocupación de sus tierras y la dominación de sus pueblos. Destruidas u ocultadas las fuentes de alimento, la permanencia de los codiciosos invasores se haría insostenible. Durante mucho tiempo se ha escrito en Chile y en el mundo que la guerra de conquista se libró contra un fiero y orgulloso pueblo, los mapuche. No me extenderé sobre el análisis del discurso literario acerca de la conquista, pues no es mi intención, pero me gustaría cuestionar esta visión belicista que se ha construido acerca del pueblo mapuche. Considerar que los indígenas del Chile central eran un pueblo eminentemente guerrero, una especie de espartanos americanos, sería descartar o subordinar todo el resto de su cultura a un solo factor, la guerra. Si bien la tenaz resistencia mapuche fue un hecho que incluso llamó la atención de los españoles, este pueblo tiene una profunda concepción ecologista y humanista acerca del universo. Valoran la paz, la amistad y la palabra empeñada. Si en variados momentos de su historia debieron levantarse en armas y luchar incansablemente,
fue porque fuerzas ajenas a ellos amenazaban su visión del mundo, sus tierras y su libertad. Los mapuches son un pueblo de valerosos guerreros, no porque lo sean, sino porque han tenido que serlo. Y lo realmente loable de este pueblo es que se han mantenido resistiendo la opresión durante siglos a pesar de las adversidades. Valdivia y sus hombres lo comprobaron en la práctica. Una vez que Santiago fue asentado y que las comunidades indígenas recogieron y ocultaron sus cosechas, se levantaron en armas en contra de los indeseables forasteros. Como señalamos anteriormente, los años que siguieron al retorno de Alonso de Monroy con refuerzos fueron de preparativos para la invasión de la zona sur. El vocablo promaucae, que definía las tierras y los pueblos al sur del río Maipo y de la Angostura de Paine, en el actual límite entre las regiones metropolitana y del Libertador Bernardo Higgins, provienen del idioma quechua Purún Auca. La traducción del concepto tiene una gran complejidad determinada por la gran cantidad de implicaciones que éste tiene. Por un lado, la palabra Purún definiría a gente no civilizada o no integrada al ideal de civilización quechua. En segundo lugar, la palabra Auca definiría la condición de rebelde, resistente a someterse o integrarse al sistema cultural quechua, alguien que conscientemente lucha y se resiste. Por lo tanto, según algunos autores, el concepto Purumauca podría traducirse al castellano como gente rebelde y belicosa, o incluso como enemigos de la civilización, puesto que fueron aquellas comunidades que se encontraban al sur del río Maipo las que se opusieron tenazmente a la expansión del Tahuantinsuyo a fines del siglo XV, frenando definitivamente la expansión de este imperio hacia el sur del Collasuyo. Tras conseguir el sometimiento definitivo de las comunidades aconcaguas, mapochoes y maipoches, asegurando la paz, tributo y apoyo, Pedro de Valdivia dispuso de sus fuerzas para someter el país de los promaucaes. La realidad que encontró en esta región fue la misma con la que se topó a su llegada a Chile: resistencia e insumisión. Las comunidades indígenas recurrieron a las estrategias económicas antes señaladas, destruir u ocultar los recursos para limitar la capacidad de movimiento y acción de las fuerzas invasoras. Según se dice, Napoleón Bonaparte señaló acertadamente que un ejército marcha sobre su estómago. Sin embargo, las comunidades indígenas ya lo tenían claro muchos siglos antes. Sin embargo, en el país de los promaucaes, los españoles se toparon con una realidad que ya habían enfrentado en el norte de Chile, y que en esta fase de su invasión se volvió situación recurrente: la guerra de los pucaraes. Esta palabra, pucará, define en idioma quechua a todo tipo de fortificación o poblado fortificado realizado por los indígenas del área de influencia y zonas aledañas del Tahuantinsuyo. En el país de los promaucaes, Valdivia y sus fuerzas no solo tuvieron que enfrentarse a la insumisión o a la guerra económica de las comunidades indígenas, sino que además tuvieron que llevar a cabo sitios de fortificaciones. Esta nueva modalidad de guerra y la conquista del país de los promaucaes se extendió entre 1545 y 1546, y su intensidad fue decreciendo en la medida en que las comunidades indígenas perdieron capacidad de resistencia como consecuencia de la muerte en combate, la captura de sus miembros para ser utilizados como mano de obra forzada, la conquista de sus tierras y los impactos en su propia economía de subsistencia de la estrategia de destrucción y ocultamiento de los recursos alimenticios. Adicionalmente, es preciso agregar a los factores anteriormente señalados un hecho que los mismos españoles señalaron como causa de la reducción de la población indígena en el Chile central, y esta es la migración masiva de estas comunidades hacia el territorio al sur del río Maule, frontera natural con el territorio de los mapuche. El mismo Pedro de Valdivia en sus cartas y algunos cronistas contemporáneos dejaron registro de este movimiento migratorio que se explica por la necesidad de los no combatientes de alejarse de las zonas de conflicto. En la actualidad les llamaríamos refugiados de guerra. Los hispanos denunciaban que esta situación amenazaba sus ambiciones de disponer de mano de obra para las encomiendas que les permitirían enriquecerse. Sí, exactamente como usted puede estar pensando. Estas personas estaban más preocupadas de su bolsillo que de la catástrofe demográfica que estaban produciendo por su ambición. Muy difícil es determinar exactamente el impacto demográfico de la guerra hispana indígena en el Chile central, debido a la ausencia de fuentes y registros específicos acerca del asunto. Para algunos investigadores como Jorge Hidalgo,
la población indígena del Chile central en 1540 habría ascendido a aproximadamente unos 130.000 habitantes, y medio siglo después, los naturales asentados entre los ríos Choapa y Maule, o sea el Chile central, no pasarían de las 20.000 almas. O sea, estamos hablando de una caída demográfica de cerca de un 75%. A todas luces, este fenómeno debe ser catalogado como una catástrofe demográfica y humanitaria. Las razones que explican la crisis de la sociedad indígena del Chile central son las mismas que se aplican para todos los fenómenos similares ocurridos en el contexto de la conquista hispana de América. La guerra, las hambrunas, el maltrato, los trabajos forzados y las migraciones explican la dramática caída demográfica indígena de los territorios que iban siendo ocupados por los invasores hispanos. Sin embargo, también es preciso agregar otro fenómeno muy característico de este periodo y que terminaría definiendo la característica esencial de Chile como entidad social y cultural: el mestizaje. La conquista española fue un proceso esencialmente masculino. Oleadas de hombres vinieron al Nuevo Mundo con la intención de mejorar su situación social y económica por medio de la guerra. Y como la guerra históricamente ha sido un asunto llevado a cabo principalmente por hombres, fueron casi exclusivamente personas de este género las que pasaron a las Indias. Por mucho que duele aceptarlo, a través de la historia, las fuerzas invasoras no solo se hicieron con los bienes o las tierras de las poblaciones dominadas, sino que también de sus mujeres. Y exactamente esto fue lo que pasó en el Chile central. Los conquistadores tomaron por la fuerza, o con el consentimiento de los líderes locales, a algunas de las mujeres indígenas. No me extenderé más sobre este asunto, pues será materia de un próximo video. Sin embargo, es preciso señalar que el mestizaje es uno de los factores que influyó directamente en la caída demográfica del Chile central, pues es evidente que cada niño mestizo nacido en el seno de la sociedad conquistadora hispana restaba un nuevo miembro a las comunidades indígenas. La revitalización de la fuerza invasora comandada por Pedro de Valdivia significó la merma de las sociedades indígenas del Chile central. Fueron la guerra, las hambrunas, el maltrato, los trabajos forzados, las migraciones y el mestizaje las que implicaron una dramática caída demográfica de las comunidades picunches. Sin embargo, no fue solo una catástrofe poblacional, pues la invasión hispana también lo fue desde el punto de vista cultural, político, religioso, económico y epistemológico. La sociedad indígena no solo sufrió una reducción de sus números, también perdió parte de su identidad cultural, sus formas de organización independiente, su religión tradicional, la propiedad del producto de su trabajo y también su propia concepción del universo y la relación del ser humano con éste. Pero también cabe señalar que el proceso de ocaso del mundo indígena fue al mismo tiempo el ascenso de la colonización española en el Chile central. En adelante, la penetración de los invasores se iría reforzando conforme pasaban los años. Con la caída del último Pucará Maucae, Pedro de Valdivia ya preparaba su próximo movimiento, y este tenía por objetivo las ricas tierras de aquellos indígenas llamados mapuche. Pero esto ya es tema de un próximo video. Espero que este video haya sido de su interés y entretención. Si así fue, les pido me apoyen con un like y lo compartan con quienes también puede parecerle interesante. No teniendo más que agregar, me despido. Soy el profesor de Historia y hasta la próxima.